Tercer capítulo del libro Quiero ser arquitecto de Alberto Campo Baeza. En el tercer capítulo él dice de que cómo se estudia la arquitectura, o sea, las materias que están en esta carrera. La primera materia que podemos encontrar es la de proyecto. Es una de las materias que se va a tomar mucho más tiempo, pero es la que se va a disfrutar muchísimo más. O sea, en todos los ciclos tú vas a estar viendo una materia que trate de proyecto o que hagan distintos tipos de proyectos arquitectónicos. También él habla sobre la de estructuras, que él dice que esta materia es el corazón de la carrera. ¿Qué quiere decir esto? Es una materia muy bonita en la que uno se va a pasar mucho más tiempo y se define como que el orden que uno les da a los distintos espacios, como lo hace el esqueleto humano. Claro, no puede faltar la historia en todos sus aspectos y etapas, porque uno debe saber la historia para poder hacer mejor arquitectura. Está saber el control de las medidas, las proporciones, las distintas escalas que hay, que todo arquitecto debe saber manejar a cabalidad. Entender la construcción. ¿Qué quiere decir esto? Sobre que hay que aprender los distintos usos de los materiales, las características para que funciona, cómo uno va a hacer mejor arquitectura con todos estos materiales que se está utilizando ahora en estos tiempos, y claro, los que se utilizaron en tiempos atrás para hacer la mejor arquitectura posible, porque hay que hacer una buena arquitectura para que dure muchísimo tiempo. Y está el proyecto fin de la carrera, o sea, el proyecto, como que dice, el proyecto de grado para uno poder graduarse. Este abarca todo lo que uno ha aprendido en la carrera e implementarlo en un proyecto final donde uno va a poner todos los temas que ha visto en la carrera y ponerlos en práctica. Y ya de último estaría la tesis. Claro está, hay más materias, pero él solo se enfocó en las materias que uno va a ver por mucho más tiempo, así que no se queden nada más con esas, hay muchas más materias, porque la arquitectura no solo se trata de dibujar y ya, sino que se trata de historias, de aprender diferentes cosas que tienen que ver con números y también cosas que tienen que ver con diseño, con dibujo y demás. Es como una mezcla de todo para que cada pieza funcione como debería de ser.